Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Dios les bendiga. Sin duda quisiéramos nosotros en esta ya tarde tanto diferente, todavía aún es de día, ha habido bastante calor ha hecho, pero queremos comenzar nosotros diciendo que el tema que nos toca hoy es hablar acerca de los dones espirituales. Y como decíamos anteriormente, es que sin duda es un tema bastante complejo. Y no quisiéramos nosotros sumergirnos en la enseñanza acerca de este tema, acerca de los dones espirituales, si no estamos nosotros dispuestos a que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque cada uno de nosotros, a la hora de estudiar o de introducirnos al tema acerca de los dones del Espíritu Santo, necesariamente necesitamos que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos exhorte y aún nos convenza de pecado por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros ocupamos este término, que nos convenza de pecado, es porque, hermanos, muchas veces y con mucha frecuencia terminamos nosotros teniendo prácticas que aún vienen a ser pecaminosas, producto muchas veces de la ignorancia o del desconocimiento de lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales. Por eso la palabra de Dios es la que fue inspirada, fue exhalada por Dios mismo para su iglesia, para que esa palabra que Dios mismo transmitió y da a su iglesia, para que ella nos enseñe. Por eso, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente, y es algo que nosotros debemos mantener muy presente. El capítulo 3 dice del versículo 16, en esta versión que tengo, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, y aquí está el propósito, aquí está el para qué de la Escritura en la vida del creyente, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Por eso nosotros, a la hora de introducirnos en la enseñanza de un tema tan controversial, tan importante como los dones del Espíritu, necesitamos que la palabra del Señor nos equipe, que la palabra del Señor nos enseñe. También segunda de Pedro también tiene mucho que decir con referente a aquello. No sé si, hermano Luis, tú me puedes ayudar con segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Perfecto, mi hermano. Dice así: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura
jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron de parte de Dios. No es algo que nace en el corazón del hombre, no es algo que nace de la invención del ser humano. Es la palabra de Dios la que está presente para su iglesia, para todo aquel que es alcanzado por el Evangelio para ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Y todo miembro, todo creyente debe necesariamente exponerse a la enseñanza de la palabra si el creyente quiere vivir en la voluntad del Señor y ser cada día transformado a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso la Escritura dice que para que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, la enseñanza bíblica tiene ese propósito, tiene esa arista importante y relevante en la vida de todo creyente. Todo creyente debe comprender que la enseñanza de la palabra de Dios tiene un objetivo primario, que es que aprendamos a cómo nosotros los creyentes debemos comportarnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia la cual es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nos enseña Pablo allí a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 13. Pablo, hablando acerca de la importancia de la iglesia, de la importancia del mensaje, es que el mensaje viene a ser un mensaje que permite que ese mensaje sea el fundamento. Hermano Luis, ¿tú lo tienes? ¿Nos puedes compartir eso? Dice, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y es interesante por qué Pablo transmite a Timoteo este principio escritural. Porque si hay algo que, hermanos, tristemente muchos creyentes desconocen y no están también muchas veces dispuestos a conocer, es que Dios da directrices e instrucciones por medio de su palabra en cómo el creyente debe comportarse, cómo se debe el creyente mover en la casa de Dios, cómo el creyente debe vivir en el cuerpo de Cristo, cómo el creyente debe vivir en la iglesia. Y esto es relevante, hermano. Por eso, para que podamos nosotros experimentar una transformación en nuestra manera de vivir y aplicar de manera correcta las verdades de Dios, esas verdades que Dios mismo ha revelado en su palabra. ¿Para qué? Para guiar a su iglesia en su multiforme gracia. En su multiforme gracia, Dios ha revelado su palabra para guiar a su iglesia, para guiar a cada creyente y a cada miembro, para que cada miembro, cada creyente sepa cómo debe comportarse, cómo debe dirigirse, cómo debe ser su conducta en la casa de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Porque es una obra del Espíritu Santo manifestándose en la vida de la iglesia para que la iglesia sea edificada. ¿En qué? En el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice,
Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es tremendamente importante comprender lo que nos dice Pablo a través de la carta a los Efesios, de que somos un templo, somos una morada de Dios. Y en esa morada Dios está tan interesado en que nosotros sepamos las verdades ya reveladas de Dios que están en su palabra. Hermanos, déjeme decirle una cosa. La iglesia no necesita nuevas revelaciones. La iglesia no necesita novedades, no necesita nuevas cosas. La iglesia necesita adentrarse con un corazón contrito y humillado a las enseñanzas ya reveladas por Dios para edificar a su iglesia. Por eso también Pedro nos recuerda que cada uno de los creyentes se constituye en una piedra viva que Dios utiliza para edificar su templo espiritual. La vida de todo creyente es tremendamente valiosa, porque Dios, al que ha salvado, al que ha escogido, al que ha añadido al cuerpo, ese creyente, ese nacido de nuevo, es una piedra viva con la cual Dios la pone para seguir edificando su iglesia. Mis queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad queremos hablar acerca de uno de los temas que sin duda alguna es uno de los temas más sensibles, más profundos, más mal entendido y el más abusado dentro del culto público. Y es en relación al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Sabemos que este tema es un tema muy sensible y por su sensibilidad también queremos ser muy respetuosos a la hora de exponer las verdades escriturales. Hermanos, entiéndanos lo que nosotros queremos hoy día compartir. Queremos compartir lo que la palabra del Señor enseña y no lo que se nos ha enseñado o hemos heredado o hemos aprendido por crecer en un ambiente evangélico, en un ambiente cristiano, porque muchas de las enseñanzas que están dentro de las iglesias, muchas de ellas ni siquiera provienen de la palabra del Señor. Para poder introducirnos al tema de hoy, debemos realizarnos algunas preguntas. La respuesta que podamos dar a estas preguntas nos ayudarán en una medida especial a descubrir de dónde nace, de dónde proviene lo que nosotros conocemos y practicamos en nuestra liturgia congregacional. Y nosotros les queremos invitar allí que está en su casa, usted que va a ver los programas, quizás mañana, pasado, en una semana más, no lo sabemos, que se detenga a hacerse estas preguntas y que usted se las pueda responder con la honestidad que merece cuando nos exponemos a la palabra del Señor. ¿En qué está fundamentado el culto público hoy en muchas iglesias? ¿En qué está fundamentado? ¿Cuáles son los fundamentos que hoy día podemos apreciar en que el culto público se lleve a cabo, las reuniones de muchos creyentes en muchas iglesias?
¿Cuáles son los fundamentos que nosotros podamos decir que tenemos? En el conocimiento bíblico y serio está fundamentado en aquello nuestra práctica congregacional, nuestra liturgia congregacional, el culto que cada domingo o cada martes, cada jueves, independiente de los días de reunión que usted tenga en su iglesia o nosotros tengamos en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que fundamenta nuestra reunión pública? Lo fundamenta el conocimiento bíblico serio y responsable de entender con diligencia y eficacia las doctrinas e instrucciones bíblicas acerca de lo ministerial y de lo congregacional en su vida práctica de la iglesia. O más bien, hemos tristemente aprendido por medio de la repetición, tanto heredada de nuestros antepasados o de la imitación de corrientes o movimientos populares que más bien han venido a desvirtuar, han venido a confundir y sobre todo a sacar de acción al mismo Espíritu Santo, ya que todo lo practicado en la iglesia de hoy, en muchos lugares, tiene más bien que ver con nuestras propias emociones y corrupción de nuestro propio corazón engañoso. ¿Qué podría usted responder frente a estas preguntas? Nuestro culto público, mi acercarme a la casa del Señor, a reunirme con los santos, a reunirme con la iglesia, ¿está fundamentado en el conocimiento bíblico serio y responsable? ¿O más bien hemos heredado y hemos quizás dicho, bueno, es que yo nací en la iglesia y en la iglesia yo he visto que todos lo hacen así y yo lo estoy haciendo igual porque es lo que yo he visto toda mi vida? Pero sin tener un fundamento, sin tener una base escritural, sin tener una convicción profunda y seria de que lo que practicamos o hacemos, lo hacemos con una mente informada en la palabra de Dios. Por eso creemos que tristemente en muchos lugares las emociones o el emocionalismo, porque tenemos que hacer esta distinción. Las emociones son buenas porque son dadas por Dios, pero las emociones vienen a ser una buena fuente de alimentación en la vida cristiana cuando las emociones son informadas por el conocimiento de la palabra de Dios. El emocionalismo rechaza o rehúsa informar su mente, más se deja llevar por las emociones que exigen a la persona, obviando y no procurando entender lo que hace. Y eso también ha llevado a que muchas personas adopten movimientos que vienen desde afuera, corrientes, movimientos populares que más bien han venido a desvirtuar el culto público y la adoración a Dios. La pregunta es, ¿en qué posición nos encontramos nosotros? Cuando nosotros vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu, debemos hacernos esas preguntas para seguir avanzando. Hermano Luis. Y es precisamente frente a ese cuestionamiento de dónde provienen las prácticas que tenemos como individuos, como congregación, de manera colectiva, el saber el origen de esas prácticas que hemos adoptado, de dónde provienen, tienen sustento bíblico, tienen base bíblica, lo que me han enseñado, lo que practicamos, lo que hacemos. ¿Será eso dirigido por Dios o no será dirigido por Dios?
Y es cuando nos hacemos este tipo de preguntas que podemos ser expuestos a la enseñanza que Dios nos ha dado por medio de su palabra, que tenemos todo lo necesario para saber cómo conducirnos de buena forma en la casa de Dios, como lo enseña en la carta a Timoteo, el pasaje que leíamos recién. Tenemos todas las instrucciones para saber cómo emplear todas las habilidades, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para poder ponerlas en práctica dentro de la congregación de forma ordenada y para edificación. Y es ahí donde empezamos a ver entonces este tema de los dones como de dónde proviene lo que yo sé y quién es el dador de los dones y cuál es su propósito. Y ahora sí comenzamos a ver quién es el que ha dado los dones. Vamos a leer Efesios capítulo 4 en el versículo 7 que dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Es el mismo Cristo el que da dones a su iglesia. Y ese es un punto bien importante, el saber que el don espiritual no proviene del ser humano. El don espiritual es un regalo gratuito que el Señor da a su pueblo. Vamos a leer una definición de don espiritual. Primero vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 7, que dice de la siguiente manera: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La definición del don espiritual es que es una manifestación especial por medio de una capacidad dada por el Espíritu Santo para capacitar y ayudar a otros cristianos a entender y obedecer mejor la palabra de Dios. Es una mezcla de capacidades y habilidades que el Espíritu Santo energiza para edificación de los santos, del pueblo de Dios. Y es que aquí notamos varios puntos importantes. Y es que el don espiritual lo da Dios, se los da a sus hijos, a su pueblo, a los creyentes. Los dones espirituales únicamente se ejercen en el marco de una iglesia local, de los hijos de Dios. Los dones no son dados a los que no son creyentes, porque es exclusivo del pueblo de Dios. Y tiene un propósito en particular, un propósito bien definido, y es ayudarse mutuamente los unos con los otros y glorificar a Dios. Es decir, que si un don es puesto en práctica para ayudar a otra persona, pero no busca la gloria de Dios, ese don está incompleto y la práctica del mismo está siendo desarrollado y está de manera incompleta, porque el don espiritual siempre va a buscar la edificación del cuerpo y dar la gloria a Dios. Son dos cosas que van de la mano. No podemos practicar el don sin buscar la gloria de Dios, porque si no, lo único que hay es orgullo en nuestro corazón. Pero la buena práctica del don espiritual va a ser visible y reconocible porque siempre va a buscar la gloria de Dios. Sea todo dando gracias al Señor. Y es algo que tristemente abunda mucho en nuestras comunidades cercanas, la carencia y la profundidad en cuanto al buen entendimiento de los dones espirituales y la falta de seriedad en cuanto a la interpretación de estas prácticas dentro de la congregación, que se dejan influenciar más que nada por el emocionalismo y bajo la ignorancia bíblica, que son dos peligros a los cuales están latentes y debemos estar al pendiente, al tanto. Porque, como decía usted hace un momento, mi hermano, las emociones Dios nos las ha dado. El mismo Señor nos ha hecho a nosotros con diferentes tipos de emociones. Pero el emocionalismo, que es el actuar conforme a lo que yo siento en el momento, es lo que está mal. Porque las emociones, como Dios nos enseña en su palabra, que Él nos ha capacitado con el fruto del Espíritu y nos ha dado dominio propio que debe ser cultivado, que va creciendo en nuestra vida de forma progresiva, vamos avanzando en el dominio propio, nos enseña que el creyente debe tener autocontrol en su persona. Es decir, no debe ser llevado por cualquier viento de doctrina y tampoco por cualquier tipo de emoción que pueda sentir en el momento, sino que debe tener la capacidad de detenerse, de pensar, de razonar la situación y el poder actuar con sobriedad, con sabiduría, siempre dirigido por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, de forma, por dar una respuesta rápida, actuamos de mala forma porque nos llevamos a dejar por nuestras emociones. Entonces, ¿las emociones son malas? No, pero deben de ser llevadas al intelecto y la obediencia a Cristo para poder actuar de buena forma. Y es por eso que el emocionalismo, junto con la ignorancia bíblica, es un terreno fértil
para que se introduzcan de manera efectiva y sin darse cuenta la falsa doctrina. La falsa doctrina, sembrar las obras de la carne y ser llevados y movidos por cualquier corriente de doctrina. Y es por eso que ese tipo de movimiento desvirtúa la verdadera adoración y exaltación a Dios, porque se convierte más en una búsqueda del reconocimiento personal antes que buscar la gloria de Dios. Como comentaba hace un momento, el don espiritual bien ejercido busca edificar al pueblo y dar la gloria a Dios. Pero vemos en este tipo de movimientos llevados por emociones y la ignorancia del consejo de Dios, que buscan siempre ser enaltecidos, ser engrandecidos las mismas personas, y desvirtúan la verdadera exaltación a Dios. Y esto es un peligro que debemos tener en cuenta y mirar, que cuando el ser humano está ejerciendo una profesión dentro de la congregación, dentro de una iglesia, pero busca el reconocimiento personal, estamos ante una persona que es un peligro andante. Es por eso que Dios busca a adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y eso lo vamos a leer en Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y este es un consejo para todos los creyentes. El Señor es espíritu y Él busca a creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Y el mismo Señor que busca quienes le adoren ha marcado cómo debe ser adorado. Y en este tema de los dones vamos a ver que es bastante interesante cómo la práctica dentro de la congregación, entendiéndolo de una mala forma, desvirtúa el conocimiento de Dios y no es una adoración propia a Dios, porque se aparta del conducto regular de cómo Dios ha dicho que Él debe ser adorado, porque ahí es donde nos vamos a enfocar. Dios nos dice cómo debemos conducirnos, Él nos dice que Él nos busca para que le adoremos, y Él también instruye el camino por el cual nosotros debemos vivir en adoración a Él. Es por eso que cada vez las malas prácticas y el abuso desmedido en la liturgia del culto público están dominadas por el emocionalismo, el desconocimiento escritural acerca de quién es el Espíritu Santo. La gran problemática con este tipo de movimientos emocionalistas es la falta de comprensión bíblica de quién es la persona del Espíritu Santo. Porque al no conocer quién es el Espíritu Santo como Dios y cuál es el propósito de nuestra vida, ahí es que queda toda una doctrina fatal de interpretación bíblica, porque no entienden que el Espíritu Santo es Dios y que como Dios debe ser reverenciado, debe ser temido, debe ser adorado y se le debe rendir honor, y en su nombre hacer las cosas como Él lo ha dicho, ordenado en todo lo que tiene que ver con nuestra vida práctica y también la vida congregacional. Entonces, partiendo de ahí, que fue el primer programa que compartieron nuestros hermanos hace 2 semanas, ¿quién es el Espíritu Santo y cuál es su propósito? Es importante entenderlo. ¿Cuál es el fruto que Él produce en nuestras vidas y los dones que Él da a cada creyente para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? El propósito de Satanás es evitar que los hombres adoren y exalten a su Creador, como bíblicamente se nos enseña, cuando hacemos cualquier otra cosa que Dios no nos ha pedido o mandado a hacer. Y ese es el peligro que nosotros debemos marcar, señalar y tomar en cuenta, porque debemos entender que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos practicar dentro de nuestra vida práctica como creyentes y en la vida colectiva como miembros de la familia de Dios, que podamos hacer que Dios no haya mandado a hacer, es un peligro y no lo ha instaurado el Señor. Porque nosotros debemos vivir únicamente confiados con lo que el Señor nos ha enseñado que hagamos. Lo que el Señor no nos ha enseñado que hagamos, nosotros nos remitimos a no hacerlo. Simplemente ¿por qué? Porque dudamos de la procedencia de esa enseñanza. Por eso nos enfocamos únicamente en lo que el Señor nos enseña y todo lo que necesitamos nos lo ha dejado revelado en la palabra. Por eso es que no necesitamos una revelación extra, algo nuevo, porque lo que necesitamos para nuestra vida práctica, para santificación y salvación, y nuestra vida colectiva como iglesia, lo tenemos todo claramente revelado en la palabra de Dios. Es la carencia del temor reverente y el dominio propio los que contribuyen a la mala manera y las malas prácticas. Y esto no solo se ve en nuestros días, sino que es algo que también se veía en los días
de Jeremías. Veamos Jeremías capítulo 14, versículos 14 y 15. Jeremías 14, 14 y 15, que dice: Entonces el Señor dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a estos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. Fíjese que lo que vemos hoy en nuestros días de personas que hablan en nombre del Señor, utilizan siempre la palabra: el Señor me dice, el Señor me revela, el Señor me muestra, el Señor me ha iluminado, me ha dado una nueva visión, y es esto. Es algo que nosotros debemos discernir con la palabra del Señor, a ver si lo que está hablando tal profeta es verdad o no. Y únicamente lo podemos analizar si lo que está hablando ese profeta está contenido en la Escritura. Porque si no está contenido en la palabra de Dios, pues simplemente está hablando desde su propio corazón. Porque fíjese que ya desde los tiempos de Jeremías se veía eso. Personas que se levantaban a hablar de visiones, de sueños que tenían, pero dice que las profecías y las visiones que ellos estaban comentando eran producto de su propio corazón engañoso que lo llevaba a decir tales cosas, y algo que se asemeja mucho a lo de hoy. Ellos profetizaban puras cosas buenas. Fíjese que dice: no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. Porque todo lo que vemos nosotros hoy, este tipo de personas que se levantan, se autoproclaman profetas, que dicen: vienen tiempos mejores, vienen tiempos de refrigerio, viene sanidad para su vida, el que está en una mala situación, viene un buen trabajo para su vida, viene un buen auto para su vida. Siempre profetizan, y son palabras y visiones de grandeza, de prosperidad. Pero eso es lo que nosotros vemos que la Escritura no nos enseña por ningún lado, y si nos dice que es movido y producto de su propio corazón engañoso. Y Dios denuncia esas profecías y esas visiones que Él nos sustenta y nos ha dado a nosotros las herramientas para poderlas identificar. Y es precisamente eso, el ver lo que el profeta habla. Y si el profeta está hablando solamente cosas que enaltezcan al hombre, que no buscan la gloria de Dios y simplemente buscan agradar al hombre, endulzar el oído de las personas, que se amontonen las personas y empezar a decir visiones generales en búsqueda de la prosperidad personal, nosotros estamos ante un falso profeta designado y bien descrito por la palabra de Dios. Así es, como una de las cosas es la falta de dominio, y una de las cosas que realmente permiten que los dones del Espíritu encuentren un terreno cada vez más fértil en la vida de un creyente, es cuando los frutos, lo que nos hablaban en el programa anterior los hermanos, los frutos del Espíritu en la vida del creyente. Y nosotros muchas veces obviamos uno de los frutos que mencionaba recién mi hermano, que es el del dominio propio. Y cuando está carente en la vida del creyente el dominio propio y aún el amor, porque muchas veces, como lo menciona Jeremías, somos engañados por el corazón. Y ese corazón es tan engañoso que terminamos nosotros haciendo algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso estas malas prácticas nos llevan a observar diferentes posturas teológicas referente a este tema de los dones espirituales. Y nosotros hoy queremos compartir tres posturas que son un poco las más conocidas, y que de alguna manera a la hora de oírlas muchas personas también tapan sus oídos, no permiten o no profundizan en esas posturas, sino que se mantienen ignorantes en aquella práctica que están profesando. Pero nuestro deber es mostrar y enseñar las diferentes posturas que podemos nosotros observar en esta área. Y una de las posturas es el
cesacionismo. El cesacionismo sostiene que ciertos dones, conocidos como dones de señales, que son la profecía, las lenguas, los milagros, cesaron con la era o con la época apostólica. Estos dones, si bien es cierto, servían para autentificar el ministerio de los apóstoles y el cumplimiento de la revelación de Dios, o el canon bíblico que nosotros hoy tenemos, canon bíblico que ya está cerrado. ¿No es cierto? Ya no hay otro mensaje, no hay otro tipo de revelación que provenga de Dios más que el que ya tenemos y están contenidas en estas páginas de la Biblia. Y el propósito por el que fueron dados estos dones se cumplió cuando se completó el canon de las Escrituras, cuando se completó el canon bíblico. También la postura cesacionista cree que estos dones fueron necesarios para establecer la iglesia primitiva. Los dones de profecías, de lenguas o dones milagrosos, señales milagrosas, fueron necesarios para establecer la iglesia primitiva en sus primeros años, pero que ya no son necesarios hoy. También subrayan que la Biblia es la única regla y autoridad para la vida cristiana. Los cesacionistas creen que toda la revelación necesaria está contenida en las Escrituras. En Hechos capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Hermano Luis, si me ayudas, por favor. Muy bien, hermano. Dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Entonces, los dones, los milagros, las señales venían a ser una autentificación que Dios mismo daba y otorgaba al hombre de Dios que Él llama. En este caso, en el ministerio del Señor Jesucristo, y continúa en el ministerio apostólico. Es por eso que 2 Corintios 12:12 dice: las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Con el fin de autentificar al mensajero. Con ese propósito. Entonces, creemos que los dones y señales, profecías, lenguas, milagros o milagros, cesaron con la era apostólica. Ahora, ellos no niegan que Dios pueda hacer milagros. Y esto es importante porque cada vez que las personas se exponen a esta postura cesacionista, obvian que ellos no niegan que Dios pueda hacer milagros hoy en día, sino que afirman que los dones milagrosos con los que se asocia el movimiento carismático han cesado. Ahora, ¿por qué hablamos acerca del movimiento carismático? Por la fuente de emocionalismo y desvirtuación que promueven en medio de sus reuniones. Por eso ellos consideran que las experiencias que algunos cristianos tienen hoy en día, que podrían considerarse manifestaciones de dones espirituales, son en realidad formas normales de la obra del Espíritu Santo, como la guía y la iluminación que el Espíritu Santo manifiesta en la vida del creyente
para comprender y entender las Escrituras, que no son de la misma naturaleza que de las manifestaciones apostólicas en los días de los apóstoles, cuando recibían un mensaje directo del Señor. Allí el movimiento cesacionista hace una distinción que en los días apostólicos, donde la iglesia fue fundamentada en la doctrina apostólica, en el fundamento de los apóstoles, eso no tiene relación con lo que hoy practica el movimiento carismático. El milagro no es producto, de un don personal, sino que de la obra de Dios que es soberana en los creyentes comunes y corrientes, como usted y como yo, producidos por Dios siempre en el marco de la iglesia local. Dios hace su obra no a través de personas particulares, asignándoles un rol o un cargo o una autoridad distinta o preeminente, mayor o que lo enaltezca fuera del marco de la iglesia. Dios hace su obra siempre en medio de la iglesia. Como decíamos al inicio, los dones son para la edificación del cuerpo. Toda la obra que Dios pueda realizar en medio de su iglesia, en su soberanía, Él siempre la hará manifiesta en el marco de la iglesia. Los carismáticos señalan, y esta es una postura carismática, señalan que si un creyente no manifiesta evidencias o experiencias como danzas, de manera como trance o de forma de éxtasis, o el hablar en lenguas o interpretarlas, o tener sueños reveladores del futuro, o profecías supuestamente recibidas de parte del Señor mismo para hablar a la iglesia, tal ausencia de estas prácticas llevan a considerar que el creyente no ha recibido el Espíritu Santo. Por ende, no es un creyente nacido de nuevo si él no ha manifestado estas cualidades o manifestaciones del Espíritu. Esta es la línea carismática, y muchos creyentes a lo largo de su vida cristiana luchan frustrados porque no han vivido o buscan vivir tales experiencias porque son promovidas como un requisito para ser parte de la iglesia o de una estirpe mayor o superior a otros del resto de sus hermanos. Y lamentablemente, hermanos, eso contradice el modelo bíblico del cuerpo de Cristo. También todas esas malas prácticas tienen un agente en común. Ellos pierden la noción y la voluntad de sus acciones. Y eso la Biblia lo contradice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 32. Dice: el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y esto es algo que la Escritura enseña, es algo que la palabra de Dios enseña. Por eso a veces exponer o ver esa clase de movimientos carismáticos donde su liturgia es una liturgia donde entran en un estado de trance, donde prácticamente son poseídos por
el Espíritu Santo supuestamente, y ellos pierden la voluntad y muchas veces se ven expuestos a terminar su momento de éxtasis hasta decir no sé qué pasó. Y la palabra del Señor dice que el espíritu del profeta está, ¿cómo era? Está sujeto al Está profeta. sujeto al profeta. O bajo el control O del bajo el control del profeta. Nosotros no podemos perder la obra del Espíritu en la vida de un creyente. No es anular la vida del creyente, sino que todo lo contrario, es informarla, es adoctrinarla de tal forma que su mente y su corazón estén repletos del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso esto significa que los profetas tienen el control de cuándo y cómo profetizan. Si es que el Señor los ha llevado a hacerlo. Esto indica que el Espíritu Santo no toma el control de una persona de forma que pierda su voluntad. Esto permite que la profecía se ejerza en orden, sin confusión. Y estas son las cosas que vienen a ser parte de una mirada del cesacionismo y también la otra contraparte que es el movimiento carismático. Hermano Luis, ¿por qué tú no nos comentas acerca de otra postura en cuanto a este tema? Muy bien, hermano, así como usted comentaba de que muchas veces cuando se menciona acerca de la postura cesacionista, pensamos en personas que dicen, no, ellos niegan la obra del Espíritu Santo y piensan que Dios no sigue obrando en la iglesia de hoy, en nuestros días. Y no, eso es un argumento falso que las personas dicen sin conocimiento acerca de lo que realmente postulan nuestros hermanos cesacionistas, porque en cuanto a la teología que ellos manejan, ellos precisamente dicen, bueno, los dones milagrosos, porque es que la polémica nosotros la vamos a encontrar con los dones milagrosos, con esos dones ostentosos, dones de profecía, de milagros, de sanidades, de prodigios. Esos son los dones que se encuentran bajo la polémica y bajo la lupa de estas posturas, porque no está en confusión el ministerio pastoral, el servir a los demás, el ser generoso. Eso no está en polémica. Las doctrinas fundamentales de la fe, la Trinidad, la Exacto. obra expiatoria, la sola fe, la sola gracia, la autoridad de las Escrituras. Eso no se encuentra en discusión. Tranquilamente ellos manejan esa teología y como este es un tema secundario, no deja de ser fundamental, sino que es secundario y permite el poner ciertas diferencias mínimas en cuanto a una postura y otra postura, pero eso no hace que dejemos de ser hermanos siempre y cuando ya miremos una línea delgada en la cual sí hay que tener cuidado. Pero para continuar con la segunda postura que tenemos hoy, así como usted nos comentaba acerca del cesacionismo, tenemos pastores como Spurgeon, R.C. Sproul, John MacArthur, Suger Michelin, que si usted quiere escuchar sana doctrina, pastores recomendables. Y ellos son cesacionistas. Ellos postulan de que los dones culminaron con la era apostólica, de que no son necesarios hoy en día, pero de que Dios soberanamente puede hacer un milagro hoy. Ellos no niegan de que Dios soberanamente pueda hacer un milagro hoy. Así que ellos sí confían en la soberanía de Dios y pues precisamente ellos dicen, bueno, la experiencia que pueda tener un cristiano particular no debe ser llevado para hacer de eso una doctrina, sino que es algo que Dios permitió en su vida. Continuando con la segunda postura, tenemos... Te quiero de alguna manera, para que no lo pasemos por alto, cuando hablábamos acerca de las diferencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como tú decías, hermano, muchas veces las diferencias están más en esta especie de manifestaciones, dones milagrosos. Y una de las grandes complicaciones es el don de lengua. Y muchos carismáticos, muchas congregaciones o personas que creen en el don de lengua, que los sensacionistas también creen que puede Dios manifestar ese tipo de don si es necesario en el marco de la iglesia local. Pero la diferencia se encuentra en que el don de lengua es un idioma. El don de lengua que las Escrituras nos presenta es un idioma y no un balbuceo incomprensible.
no un dialecto sin comprensión. Y es allí donde nosotros debemos tener la capacidad de evaluar y sobrepesar aquello que nosotros podamos oír o ver como una práctica, si realmente proviene de la obra del Espíritu Santo o proviene de las emociones y del corazón engañoso, como decía Jeremías. Entonces, ¿qué a mí me enseña o me muestra si realmente estamos en presencia de un don de lengua? Si este viene a ser un idioma, viene a ser un dialecto comunicable, porque un don de lengua va a ser para comunicar y no balbucear palabras sin sentido, balbuceos incomprensibles que lamentablemente, producto quizás del buen deseo y del buen anhelo que tienen muchos creyentes de poseer o de adquirir ese don o esa obra del Espíritu, como el hablar en lengua, terminan siendo engañados por sus corazones a comenzar a manifestar balbuceos incomprensibles, y a eso se lo atribuyen al Espíritu Santo. Y me recordaba de esto, que muchas veces eso viene a ser una blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando nosotros le otorgamos al Espíritu Santo una obra que proviene de la carne. Cuando nosotros, movidos por la carnalidad, movidos por la carne, le decimos es el Espíritu Santo. O cuando decimos que una obra de Satanás, una obra de las tinieblas, es provocada por el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia, hermano, no tiene perdón. Que por eso hablábamos al inicio que debemos nosotros aprender y informarnos y dejar que el Espíritu Santo nos corrija, nos enseñe y nos redarguya y nos lleve al arrepentimiento si es que hemos pecado frente a estas cosas, porque podemos pecar por ignorancia, pero también podemos pecar como pecan los falsos profetas, los falsos apóstoles, falsos ministros, que lo hacen de manera voluntaria, que engañan a muchos. Quería solamente completar eso. Disculpe, hermano. Muy bien. Ahora continuamos con la segunda postura, que serían los continuistas moderados. Ellos sostienen que los dones espirituales como milagros, profecía y sanidad continúan aún vigentes en la era de la Iglesia, pero su significado debe interpretarse correctamente. En 1 a los Corintios capítulo 12, verso 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Esta es la versión NBI. La otra versión dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Porque cuando Pablo escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto, les llama la atención de que ellos estaban practicando los dones, pero de mala forma. Él por eso no deja de tratarlos como hermanos en la fe. No los trata como no creyentes, sino como hermanos en la fe que están en una zona donde se han involucrado con muchos tipos de ideologías, de corrientes, de prácticas idólatras y el sincretismo religioso, esa mezcla de muchos pensamientos, de muchas corrientes. Pero ellos eran creyentes en Cristo, pero estaban siendo influenciados por corrientes que no venían de Dios, que eran prácticas idólatras, prácticas paganas. Y Pablo escribe a ellos y le dice: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de este asunto, porque los dones existen, pero es necesario que lo entiendan bien. Es por eso que la diferencia de los continuistas moderados con los cesacionistas es que ellos dicen, bueno, el don de profecía está vigente, pero debe entenderse bien. ¿Cómo? Bueno, entendiendo como que el oficio de profeta, como en el Antiguo Testamento, que el profeta recibía la revelación directa de Dios, escuchaba la voz de Dios, era plasmada en la Escritura para el canon bíblico, acontecimientos futuros, palabras de arrepentimiento, de exhortación, de ánimo, fueron registradas en la Escritura. Ese tipo de profeta para revelación se acabó. Como oficio. Como oficio se acabó.
tanto cesacionistas como continuistas moderados estamos de acuerdo en esa postura. No hay nuevas profecías de parte de Dios que estén a la altura de la palabra de Dios. No hay. Y eso nos muestra de que cualquier tipo de movimiento que fomente una ideología o un movimiento profético como oficio debe ser totalmente rechazado porque es antibíblico. Cualquier tipo de movimiento profético que quiera asemejarse al oficio del profeta en cuanto a todo lo que conlleva ese oficio profético, como los profetas del Antiguo Testamento. Pero como tú nos vas a explicar que debemos entenderlo bien acerca de lo que significa el don profético en el Nuevo Testamento. Muy Escuchamos bien. con atención. Exacto. Y también la sanidad. Los continuistas moderados dicen, Dios es soberano, Dios puede hacer milagros hoy en día, así como lo hacía en la antigüedad, el Dios que creó el cielo, la tierra, el que nos creó a nosotros, el que creó la naturaleza, el que ha dado vida a todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos. Ese mismo Dios que creó de la nada todo lo que vemos, es capaz hoy de hacer un milagro que nosotros quedemos maravillados, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Si bien es cierto que nosotros vemos un tiempo de pausa, como de ceso, donde no se veían mucho estos prodigios después de la era apostólica, porque después de la era apostólica los milagros no se vieron con tanta frecuencia como en esa época, porque entendemos de que Dios confirmaba a su mensajero por medio de señales y prodigios, y una vez que el canon fue cerrado, pues menguó esa cantidad de milagros y de prodigios que se veían en la época de Jesús y luego en la época apostólica. Vemos que no van a ser frecuentes, pero que sí van a haber, sí siguen habiendo sanidades, y en el caso de las sanidades, Dios puede obrar de forma milagrosa en medio de los creyentes, en medio del pueblo, por medio de la oración del pueblo, porque Dios ha dicho de que nosotros debemos orar con fe, y Él puede obrar de forma que nosotros quedemos asombrados, maravillosos, que Él haga algo extraordinario. Dios lo puede hacer, y eso lo postulan los continuistas moderados, pero de forma de que el don de sanidad no es depositado sobre una persona en particular, sino que de manera colectiva Dios lo ha dado a su pueblo, para que los creyentes de forma colectiva oren a Dios, y si Dios quiere va a sanar al enfermo, va a curar una herida, Él puede proteger a una persona del peor mal que nosotros nos podamos imaginar. Él lo puede hacer, porque nosotros hemos visto diferentes milagros en redes sociales de personas que no explicamos cómo fue que no murieron en un accidente, cómo fue que no perdieron la vida en ese momento tan trágico que no explicamos. La ciencia no lo puede explicar, las personas no lo pueden explicar, pero nosotros sí lo podemos explicar, porque decimos, la misericordia de Dios lo alcanzó. Y él no perdió la vida en ese momento, porque fue propósito de Dios preservarlo en ese momento. Pero nosotros vemos la mano poderosa de Dios obrando en toda la historia. Pero estos dones no se depositan de forma personal. No es que una persona, como postulan los carismáticos o los de la postura de continuismo indiscriminado, que ellos creen que no, el don es depositado sobre una persona. Entonces, tal persona, Juanito, tiene el don de sanidad. Él, al que vaya y ore por esa persona, Dios a través de él lo sana, porque Dios ha derramado de su gracia sobre él, y él, por la persona que ore, va a ser sanado. Pero ¿qué pasa cuando la persona no es sanado? No, lo que pasa es que le faltó fe al hermanito que estaba enfermo, porque no fue sanado. Entonces, en vez de entender de que Dios simplemente no quiso sanar a la persona, no era voluntad de Dios, le echan la culpa al hermanito que estaba enfermo. No, lo que pasa es que, bueno, hermano, el hermanito Juanito tiene el don de sanidad, pero como tú no tienes suficiente fe, no puedes recibir la sanidad. Entonces le echan la culpa al hermano, a su fe, lo hacen sentirse mal, y bueno, a crecer en fe, porque lo hacen sentir de que no cree, no es creyente en Dios. Y ese es el peligro que nosotros vemos con esa otra postura que dice, bueno, el hermano tiene el don, pero si la persona por la que se ora no es sanada, es producto de su falta de fe. Entonces hacen toda una invención, una teología, una falsa enseñanza, que lo que hacen es echarle la culpa a las personas. ¿Y qué es lo que postulan tanto cesacionistas como continuistas moderados?
Mira, las enfermedades son producto del pecado en la tierra. Y nosotros como creyentes no estamos exentos a estar enfermos. Podemos pasar por enfermedades. Pero en momentos de enfermedades nosotros debemos siempre confiar en el Señor. Entendemos de que Dios es soberano, de que para Él no hay nada imposible y Él nos puede sanar. Aún del peor mal que nosotros nos podamos imaginar, el Señor tiene el poder para sanarnos, para salvarnos, para guardar nuestra vida. Pero si Él no lo quiere hacer, si Él no nos quiere sanar, gloria a Dios. Porque buscamos siempre la gloria de Dios y no buscar el beneficio personal. Porque entendemos de que seguir a Cristo no es una búsqueda tras los peces y los panes, tras los milagros, sino tras una vida de obediencia y de sacrificio al Señor. Bueno, continuamos. La postura continuista postula de que estos dones milagrosos son dados a la iglesia y no a individuos particulares. La idea es que esta clase de manifestaciones de Dios se dan en el marco del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios puede obrar milagros y sanidades en su soberanía en respuesta a las oraciones de su iglesia. La autoproclamación de que alguien en particular posee ese don del Espíritu Santo de manera exclusiva, personal, está fuera del contexto bíblico, por lo cual los dones del Espíritu son otorgados a la iglesia, ya que estos deben ser de edificación a todo el cuerpo de Cristo y no para la exaltación de una persona en particular, sino que el don de Dios busca edificar el cuerpo y dar la gloria al Señor. La profecía como un don es muy diferente a la profecía como oficio, tal como se ve aplicada en el Antiguo Testamento. Los profetas recibían la revelación o mensaje directamente de Dios para un tiempo particular y específico, donde el profeta comunicaba el mensaje y al ser entregado, el profeta cumplía con su misión. Y nosotros de manera tajante, de forma estricta, debemos decir que el oficio de profeta no está operativo hoy en día. Ni el oficio profético ni el apostólico está operativo hoy en día en la iglesia de hoy. Pero en su término más adecuado, en el Nuevo Testamento, el don de profecía ahora se relaciona con la proclamación de la verdad divina, que ya ha sido plenamente revelada en la palabra de Dios, es decir, con la predicación y la enseñanza. Nosotros, el único profeta que existe hoy es en el sentido literal de la palabra. La palabra profeta quiere decir un portavoz, el que habla de parte de o el que repite un mensaje de otro. ¿A qué nos hace referencia esto? De que el profeta es simplemente el que da un mensaje que otro le mandó a decir. En el Antiguo Testamento el profeta decía lo que Dios le mandaba a decir y quedaba plasmado en la Escritura, ¿verdad? Ya como oficio de revelación para el canon está cerrado. Ahora, la única operación que tienen los profetas hoy en día es proclamar la palabra del Señor. Que Lo ya revelado. Lo que ya tenemos hoy con el canon cerrado, que es lo que ya Dios ha dicho. Entonces, profetizar hoy debe entenderse como la acción de proclamar, de enseñar lo que ya Dios dijo. No lo que Dios quiere revelar para un futuro. No, lo que Dios ya reveló es suficiente para nuestra vida presente y futura. También, amén. Y el único que cumple con estos requisitos es la Escritura. Proclamar la palabra, explicar la Escritura con fidelidad, con convicción, con temor a Dios, eso es profecía, eso es profetizar. Profetizar lo venimos entendiendo como el acto de proclamar fielmente la palabra de Dios. Por eso es que los continuistas moderados dicen, bueno, la profecía está vigente, pero únicamente en el marco de la predicación sana de la palabra de Dios, no de la predicación insana o falsa, sino de la predicación exegética, hermenéutica de la Escritura. Y en esta postura tenemos a pastores conocidos como Miguel Núñez, Edgar Escobar y John Piper, entre muchos otros. Así es. Y una de las cosas que, mientras te oía, hermano, cuando hablabas acerca de la postura continuista moderado y en esta manifestación de milagros y de la obra que Dios hace en cuanto a que si Él quiere sanar o Él quiere obrar en una vida, Él lo puede hacer en su soberanía. Pero pensaba yo en esto. Dios continúa haciendo milagros a cada instante. Él nos preserva. Él nos tiene hoy con vida, con salud. Y es una obra de Dios milagrosa. Porque cuánta gente hoy en día sale de su casa y muchos no regresan. Cuántos por causa que muchas veces están escritas o están ya predichas, alguien termina su vida
de manera abrupta y Dios nos ha guardado, su obra milagrosa continúa. El asunto es que nosotros ponemos nuestro foco de atención en lo más relevante y obviamos lo cotidiano, Claro. lo que Dios continuamente está haciendo en medio de nosotros. Y eso también nos hace y nos debe llevar a exaltar el nombre del Señor de una manera correcta, de tener gratitud, de tener una observación admirable acerca del Dios que tenemos, el Dios que nos ha salvado, una admiración. Ahora, para continuar con el con la tercera postura, existe también el continuismo indiscriminado. Y quizás para muchos esta palabrita indiscriminado les es nueva, o muchos no la han oído, y si la han oído quizás también muchos desconozcan su terminología. Y esta palabrita está relacionada, esta palabra indiscriminado describe acciones que se llevan a cabo sin una selección, sin alguna distinción o sin algún tipo de criterio. Por eso cuando hablamos acerca del movimiento o de la postura continuista indiscriminado, estamos hablando acerca de un movimiento que cree en el continuismo sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de selección, es decir, de manera desordenada o indiscriminada. ¿Por qué la terminología es importante entenderla y conocerla? Ya que de esa manera podríamos identificar claramente las acciones y prácticas que carecen de este tipo de selección, que carecen de este tipo de distinción o carecen de este tipo de criterio. El continuismo indiscriminado afirma que los dones milagrosos siguen vigentes, pero evidentemente carecen de criterio, más bien manifiestan el abuso que Pablo corrige en la carta a los romanos, en su carta a los corintios, allí en su primera carta, en el capítulo 14, versículo 23, y saltamos al versículo 40. Hermanos, si tú me puedes ayudar, por favor. El 23 dice: aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Y aquí es importante, creo que antes que leamos el 40, hacer la distinción que la Escritura hace acerca del don de lengua. La Escritura habla acerca de un idioma. Por eso nosotros aseveramos que debemos tener un criterio, que debemos nosotros tener una distinción, una selección a la hora de oír o de darle un lugar al don de lengua. Hermanos, si esto no contiene un idioma, si esto no contiene claramente un mensaje comunicable, debe ser rechazado. Pero si lo contiene y en su soberanía Dios quiere manifestar de una manera milagrosa un don de lengua, creemos que Dios lo puede hacer, pero lo va a hacer en el marco de un idioma, así como se manifestó en los días de los apóstoles en el aposento alto, cuando los dones fueron repartidos de lengua y ellos hablaban los idiomas de la época. Y si Dios va a manifestar un don de lenguas, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a manifestar un don
en la lengua o en los idiomas de esta época, no en idiomas desconocidos. Versículo 40, hermano. Para comentar acerca de eso, hermano, es importante notar lo que mencionábamos hace un momento, de lo que caracteriza un don. Y es que el don es dado a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué puede ser la edificación que una persona hable algo que no se entienda? Que sea un balbuceo o palabras repetidas que no entendamos. ¿De qué puede edificar? Y yo ni siquiera lo colocaría en el marco de palabra, porque una palabra, el término palabra es algo que es entendible, Que se puede que entender. comunica un mensaje, es algo que tiene un dialecto. Pero un balbuceo ni siquiera podríamos nosotros decir que tiene un término como palabra, porque no comunica nada, Claro, no dice nada. Simplemente no comunica nada. Y es más fácil o de mejor forma el poder entender el don de lenguas como un idioma entendible y ver como en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo y va Pedro a predicar y son convertidos muchísimas personas y los escuchan hablar en el idioma que ellos hablaban, que no conocían el babilónico, el persa, los demás idiomas. Ellos lo escuchan hablar en sus idiomas. Y vemos ahí el milagro. No sabemos si Dios hizo que Pedro hablara en el idioma de ellos o Pedro habló en su idioma, pero ellos escucharon en el idioma natural de ellos. No sabemos con certeza qué pasó ahí, pero fue un milagro de Dios. ¿Y Dios lo puede hacer hoy? Por supuesto. Dios puede obrar en la vida de una persona, de un creyente, en una situación particular donde yo me imaginaba ciertas situaciones donde, por ejemplo, nosotros sabemos hablar castellano y encontráramos a una persona, no sé, en algún momento de nuestra vida que sea francés, italiano, que hable portugués y que Dios nos abra el entendimiento y bien sea le prediquemos en castellano y la persona entienda en su idioma o que Dios nos ayude a entender su idioma para poder hablar con él con fluidez. Pero también lo veía de la forma de que Dios puede dotar a una persona de tal forma de abrir su mente para que pueda captar y aprender un idioma con facilidad antes que otra persona. Por ejemplo, yo soy bien malo para aprender otro idioma, por ejemplo, inglés. Me pongo a estudiar inglés y no aprendo nada. Pero puede haber otra persona, otro creyente, que Dios le conceda el talento, la habilidad, el don de aprender ese idioma, inglés o muchos otros idiomas de forma natural, de forma rápida. ¿Y eso qué? Eso es un don, una habilidad de aprender idiomas con la finalidad de proclamar la palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos ver, wow, Dios ha obrado un milagro en esa persona que lo ha capacitado para poder entender un idioma que antes no conocía, que era desconocido, que ahora lo entiende y ahora lo puede utilizar para esparcir la semilla, con esa finalidad, con ese objetivo. Y es en esta posición donde tenemos personajes bastante conocidos como Guillermo Maldonado, Cash Luna, Yesenia Ten, Lisney Defón, y la lista continúa y son innumerables. Mercaderes de la fe que cero recomendables estos predicadores. No son recomendables. Cero recomendables. Versículo 40, ¿cuál era? Nos quedamos en el versículo 40. Dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Y eso es cuando nosotros, nuestro culto congregacional, nuestra reunión pública, están enmarcadas en la edificación, en el orden, y están manifestadas como Pablo comienza a corregir lo defectuoso en la vida de la iglesia de Corintio, porque había mucho desorden y sobre todo para darle como un corte al tema del don de lengua, Pablo dice que si alguien habla un idioma y no hay intérprete, el tal en medio de la iglesia debe callarse, no puede alguien. Vamos a dar, como dijéramos, dar fe a que alguien manifieste un don de lengua y de un idioma que nadie sabe y nadie conoce. Y si ese idioma nadie lo conoce y no hay un intérprete, debe callarse, porque eso trae desorden. Y lo más terrible de todo es que si entra un incrédulo o alguien que no conoce al Señor,
producto de esas prácticas desordenadas, ese no creyente va a decir, los que están allá adentro están locos. Y ahora, muchos también, para justificar sus malas prácticas, dicen, bendita locura, ¿ah? Y ocupan términos como esos, cuando la palabra del Señor en ninguna parte autoriza en la práctica del culto público decir bendita locura. En el único punto en cuanto a la palabra del Señor, cuando la gente considera el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio como algo loco, ahí la palabra del Señor dice que es una bendita locura el recibirlo, el tenerlo, pero no en el marco de la reunión o del culto público. No debemos justificar con un texto, con una frase de la Escritura, una práctica que la Escritura señala muy claramente cómo debe ser. También los continuistas creen que los dones milagrosos son depositados sobre individuos y que los milagros son resultado de la fe de cada persona. Este es el punto más grosero, que si los milagros no ocurren, como decía nuestro hermano hace un ratito, es por la falta de fe de las personas, atribuyendo a sí mismo tal obra, y ocurre que si ocurre, lo dicen, bueno, fue porque yo tengo el don. Si el milagro ocurre, porque yo tengo el don. Pero si no ocurre, fue tu culpa, porque te faltó fe, hermano, te faltó fe. Incrédulo. Muy bien, ante las diferentes posturas que hemos podido observar, que no son todas en cuanto a los dones espirituales, pero sí son como las más conocidas, que por eso las trajimos como de forma general, estas tres posturas, que si tenemos que hacer una diferencia radical, es que tanto cesacionistas como continuistas moderados, que por eso daba algunos nombres, y nosotros vemos que en la postura cesacionista pastores como Sugel Michelén, y en la continuista moderada como Miguel Núñez, que son pastores de sana doctrina, que enseñan la palabra del Señor, que en este punto de los dones espirituales difieren, no concuerdan en su totalidad con esta postura específicamente, pero en cuanto a los temas fundamentales de fe, la Escritura es la palabra de Dios, la salvación únicamente por la obra expiatoria de Cristo, la salvación únicamente por fe, por gracia, la Trinidad, y todos esos temas fundamentales están totalmente de acuerdo, y por eso pueden trabajar juntos en la obra del Señor. Y la diferenciación en este punto, en este tema en específico, no los separa como hermanos. Y el poder mirar estas diferentes posturas, también queríamos compartir de que nosotros no podemos separarnos de todas las personas por tener una diferente postura en cuanto a nosotros en este tema, siempre y cuando no roce la herejía, que es la última postura que estábamos mirando, que todas las posiciones que tiene en cuanto a los dones se van a lo extremo. Las nuevas profecías, que entendemos de que ya Dios no utiliza a personas para revelar nuevas cosas, porque lo que necesitamos ya está revelado en la palabra del Señor, por lo tanto no podemos compartir esa doctrina. El enseñar de que el don es depositado en una persona en particular y esa persona tiene el don de sanar cualquier enfermedad. No podemos compartir ese pensamiento, ya que entendemos de que el don no es para glorificar a una persona ni para que Dios se mueva por medio de una sola persona en cuanto a un don, un milagro, un prodigio en particular, porque el don es específico para la edificación del cuerpo y para la gloria de Dios, sin negar de que Dios sí puede obrar el milagro, pero en el marco de la oración del pueblo del Señor. Y esa distinción, esa línea delgada con la cual tenemos que tener cuidado de no tratar a todos los hermanos con indiferencia por tener posturas diferentes, sino de que hay una forma de conciliar en este punto, y es mirar a nuestros hermanos cesacionistas como personas que, si bien no comparten el continuismo moderado, sí creen en todos los temas fundamentales y por lo tanto son hermanos en la fe. Pero aquellos que creen de forma indiscriminada en el abuso de los dones,
allí hay que tener cuidado, porque ya cuando rozan la herejía, porque de la mala práctica también están los otros que se van a la herejía, porque también en cuanto a la división de los continuistas indiscriminados, están los reservados y están los que ya no son reservados, los extremos, los radicales. Porque en ese mismo grupo hay subdivisiones. Hay algunos grupos más reservados que creen en su don de profecía, en su don de lengua, en todas esas prácticas, pero son ordenados, son reservados. Y con ellos podríamos conciliar. Quizás no compartamos el culto público porque tenemos diferencias en cuanto a la conciencia de lo que entendemos y no podemos compartir el culto, pero no dejan de ser hermanos. Porque así como Pablo no trata a los corintios como no creyentes, sino como hermanos en la fe, con malas prácticas, es también parte de precisamente el amor que debe existir en cuanto a los dones espirituales, porque es lo que sigue en el capítulo 13. El capítulo 13 es la continuación de hablar de los dones, busquen los dones más excelentes, pero el mayor de todos es el amor, precisamente que entre la diferencia de postura, siempre y cuando, como repito, no se vayan a la herejía, no se vayan a la falsa enseñanza, podemos conciliarnos en el amor y trabajar juntos como hermanos. Por eso Pablo comienza hablándole a los corintios, y esta es la frase que nosotros queremos dejar marcada en la mente y en el corazón de todos aquellos que nos oyen. No ignoremos. El ignorar los dones, el ignorar la obra del Espíritu Santo, pero a la luz de la palabra. Hermanos y amigos, cuando los creyentes ignoran de manera voluntaria, están entrando en un terreno peligroso y fértil para los engaños y los abusos, como mencionaba mi hermano. Pero cuando nos detenemos a mirar y a no ignorar lo que la palabra de Dios tiene que decir, porque si hay algo que la palabra de Dios tiene mucho que decir, y en eso es que el apóstol nos invita a no ignorar aquellas cosas. Muy bien, hermano, hemos terminado la introducción del día de hoy. Ahora vamos a entrar al... No, hermano, no queremos asustarlo. Nos quedaron algunas cosas, pero sin duda creemos que ya hemos de alguna manera compartido el grueso de todas las cosas. Claro, porque... Solo 2 puntos que también es importante, que en alguna otra oportunidad quizás vamos a tener la oportunidad de compartirlo. Hay que notar que hay una diferencia entre don y el talento, y eso es algo que no debemos nosotros también confundir. Hay dones que Dios da, sí, Dios da dones a su iglesia, dones para la edificación. También hay personas que poseen talentos de manera natural. Alguien puede tener, como usted quizás, el don natural de hacer una obra de arte, o de tener una capacidad de ordenar, de soldar, de tener alguna capacidad en la música, alguna habilidad de aprender un instrumento. Los dones no son igual que los talentos, y eso también hay que tener muy claro aquello. Claro, sí, de manera general teníamos que compartir acerca de los dones, porque hacerlo de forma específica, de don por don, iba a ser demasiado extenso, y aún con que no tocamos todos, igual se nos quedaron algunas cositas por compartir, pero como mencionaba el hermano, mencionar que hay talentos que son naturales en una persona, producto de la genética o también del entrenamiento que podamos tener, porque las personas que me conocen, así como usted me decía, hermano, acerca de la música, las personas que me conocen desde hace años saben que yo soy malísimo para la música. Más oído tiene un ojo que yo no tengo oído para nada. Y entonces el dedicar tiempo, esfuerzo, oración, y más adelante, si el Señor me concede, me permite avanzar en cuanto a la práctica de un instrumento musical, por ejemplo, mi familia que me conoce, mi madre podrá decir, bueno, él lo aprendió, porque él antes no sabía nada. Y podemos dar gloria a Dios cuando se utiliza ese talento para la gloria de Dios, porque eso es lo otro. Si el talento natural, que es producto del entrenamiento, no se utiliza para la gloria de Dios, pues
no nos sirve de mucho, ya que toda dádiva proviene del Padre de las Luces, del Señor Creador, tanto los dones, los talentos, al final del día todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es dado por Dios. Y debe ser puesto a los pies de Cristo. Y debe ser puesto a los pies de Cristo. Ahora, una buena conclusión para este tema era el poder saber, el poder conocer cuál es el don que yo tengo, cuál es, para que nuestros hermanos que nos escuchan también puedan reflexionar acerca de, bueno, ya entendemos de que un don es dado por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, para la comunión del cuerpo, para el ánimo, para el servicio entre los demás hermanos. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el don que Dios me ha dado? Una de las cosas importantes o que de alguna manera vienen a ayudar mucho a la vida del creyente es primero entender de que Dios da dones a quien Él quiere. Y Él da, sí, sin duda alguna, todo creyente que viene a la familia de Dios, Dios le da un don. Todo creyente, sin excepción, todos tienen un don que Dios le da. La pregunta, como decía mi hermano, y una de las cosas que en los corazones de muchos creyentes surge, ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y cuando preparábamos todo esto, y en medio de mucha estudio y escuchar enseñanzas de otros hermanos, terminamos nosotros entendiendo de que antes de que el don sea manifiesto, hay algo que es previo a eso. Y yo siempre decía, hermano, ¿qué es lo previo antes de que un don sea manifiesto? Que el don que Dios te ha dado se manifieste. ¿Qué es previo? ¿Qué es antes de eso? Y ahí yo lo buscaba y al final dio la respuesta correcta. Se me olvidó. Se le olvidó. Servir. Es servir. Es servir. Hermano, en la iglesia que tú estés, en la iglesia que Dios te ha puesto, sirve. Sirve. Y servir es buscar el lugar donde servir. Pídele a Dios, ora, clama a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, y pídele a Dios que tú quieres servir en tu iglesia, al cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia y para la exaltación de su nombre. Y sirve. Quizás vas a servir en un área y te vas a dar cuenta que no es tu fuerte, pero vas a servir en otra área y vas a descubrir que ahí hay algo, pero quizás vas a servir en otra área donde tu corazón se va a mantener pleno, lleno, satisfactorio. Y también una de las cosas que debes y que todo creyente debemos procurar: buscar creyentes maduros que nos puedan señalar y que nos puedan ayudar a descubrir qué don Dios me ha dado. Una de las cosas, hermanos, que será siempre evidente, que cuando Dios le da un don a alguien, ese don nunca pasará desapercibido. Aunque tú lo trates de esconder o te traten de esconder, un don Dios lo sacará a la luz, sea como sea, porque es un don que Dios da a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en eso debes tú pedirle a Dios que cada día pueda obrar en ti con sabiduría, con amor, con paciencia y con dedicación, pero siempre amparado a otros creyentes fieles y que amen a Dios y que maduren y van creciendo junto contigo. Nadie puede estar en medio del cuerpo de Cristo tratando de servir alejado de los miembros. Todos los miembros nos ayudamos y nos estimulamos unos a otros. Y ese es un consuelo y un ánimo para todos los creyentes fieles al Señor, de que cuando el Señor nos rescató, que en el momento de nuestra conversión el Señor nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, y Él a todos sus hijos nos ha dado a beber del Espíritu Santo. Por lo tanto, a todos y cada uno de los hijos de Dios, Él nos ha dotado con un don que por supuesto debemos identificar, debemos
descubrir, como usted nos comentaba, con la ayuda de nuestros hermanos maduros en la fe, identificar y poner a los pies de Cristo. Decir, Señor, ayúdame a entender cuál es mi don, cuál es la capacidad, la habilidad que me has dado para la edificación de mis hermanos. Lo pongo a tus pies, Señor, porque es para el servicio de tu pueblo. Y el saber de que Dios a todos nos ha dado una habilidad, no nos ha dejado inútiles, porque no hay cristianos inútiles que no, ni de banca por la eternidad, que se vayan a quedar ahí esperando siempre. No, el Señor, a usted, mi hermano, que quizás sea como yo, que todavía no conocemos cuál es ese don con seguridad que Dios nos ha otorgado, que nos ha dado, pero el Señor nos lo ha otorgado. Identificarlo, rendirlo a sus pies, ponerlo en oración, es lo que debemos nosotros anhelar y buscar, porque el Señor nos ha capacitado y nos seguirá capacitando para la edificación de su pueblo y buscar siempre su gloria. Amén. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios